Sean todos bienvenidos a la cuarta sesión de este primer simposio de libertad religiosa del Caribe. Con la perspectiva gubernamental se presentará el tema "El rol del Estado en la protección de la libertad religiosa". Servirá de moderador el licenciado Eury Cabral, presidente de Señales TV, comentarista del programa El Sol de la Mañana, República Dominicana. Los panelistas: Pastor Fidel Lorenzo Merán, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODUE, República Dominicana; Pastor Sherman Cook, presidente de la Unión del Caribe Holandés, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Curazao; Enrique Alemán Gutiérrez, presidente de la Plataforma Cubana Diálogo Interreligioso; Excelentísima señora Sandra Granger, primera dama de la República Cooperativa de Guyana. Les recibimos. No, se quedó. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Este evento tiene una significación especial. Los panelistas lo tratarán desde diversas perspectivas, porque una de las, digamos, limitantes fundamentales que siempre se presentan, y lo vimos cuando el doctor Brian Greene explicaba cómo en algunos lugares del mundo los estados de manera directa ponen una serie de limitaciones a la libertad religiosa y cada uno tenemos experiencias particulares en nuestros países. La idea es darle una perspectiva viendo cuál debe ser el rol que juegue cada uno de los estados de los que somos parte frente al tema de la libertad religiosa. Y para iniciar este panel, esta cuarta sesión, vamos a llamar al pastor Fidel Lorenzo Merán, que es presidente del Consejo de la Unidad Evangélica CODUE de la República Dominicana y uno de los principales líderes del sector evangélico de nuestro país. Adelante, el pastor Fidel Lorenzo Merán. Uno por uno. No. Al revés el procedimiento. Llamamos entonces también al pastor Sherman Cook, presidente de la Unión del Caribe Holandés de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Curazao. Por favor. Llamamos también al doctor Enrique Alemán Gutiérrez, presidente de la Plataforma Cubana de Diálogo Interreligioso. Y llamamos también a la excelentísima señora Sandra Granger, primera dama de la República Cooperativa de Guyana. Gracias a nuestros panelistas, están ya con nosotros y como decía, vamos a iniciar con el pastor Fidel Lorenzo Merán, que es presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE de la República Dominicana. Adelante. Buenas tardes, para mí es un honor estar aquí con ustedes en el día de hoy. Recuerdo hace un par de años el gran amigo Rafael Gutiérrez y el doctor Kimball nos extendió la invitación para asistir a BYU, a un encuentro de libertad interreligiosa. Y tener la experiencia de compartir allí con líderes de otras denominaciones y otras representaciones religiosas fue un evento extraordinario, porque siendo budistas, católicos, evangélicos, musulmanes, teníamos un punto en común, una visión común, un desafío común que enfrentar y contar experiencias, historias de diferentes países, pues ampliaba ese panorama de la visión, de la cosmovisión del mundo religioso a nivel global. Sin embargo, cuando uno va a este tipo de eventos desde una plataforma como la República Dominicana, aparentaría como que uno no tiene muchas cosas que contar,
porque la gente tiende a plantear la historia y a contarla desde la parte de la dificultad, de la lucha, de lo negativo. Y entonces ahí viene a la mente de uno ese dicho que dice, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. ¿Por qué? Porque la República Dominicana creo que es uno de los países del mundo que goza de un clima de libertad religiosa envidiable, consagrado en nuestra Constitución, la Constitución del año 2010, en su artículo 45, que dice, el Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos en sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. O sea, es decir que en la Constitución Dominicana la libertad religiosa y de culto está garantizada. Haciendo uso de ese derecho constitucional, los grupos religiosos hemos iniciado una carrera, ¿no?, de convergencia, de cohesión en puntos importantes que tienden a aportar al fortalecimiento institucional, pero también al fortalecimiento y desarrollo de la sociedad en sentido general. Y a partir de que hombres de influencia de diversos sectores han participado en simposios y conferencias como esta, la convivencia se ha ido desarrollando mucho más educada, más pacífica y más productiva. En el país nuestro tenemos características únicas. A partir de ese derecho constitucional y el clima de democracia que tenemos en la República Dominicana, yo puedo contarle a ustedes, por ejemplo, que la República Dominicana es el único país que tiene en su Consejo Económico y Social incluidas las iglesias. Hemos estado en diferentes reuniones de los consejos económicos y sociales del mundo y para muchos ha sido como algo raro que en este país, en ese espacio donde converge el empresariado, donde converge el sector laboral y la sociedad civil, las iglesias también estén representadas y es un espacio que sirve de consejero al Poder Ejecutivo en políticas públicas de largo plazo. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo hasta el 2030, que contempla 3 grandes pactos que están en proceso. El pacto educativo, que trajo como resultado la implementación de la aplicación de la ley y destinar el 4% del Producto Interno Bruto a la educación preuniversitaria, y la que de alguna manera derivó en lo que hoy tenemos una cogestión entre el Ministerio de Educación, el sistema de educación y las instituciones religiosas que ofrecen de alguna manera educación de carácter social en aras de beneficiar, ¿no?, a una gran parte de la población dominicana de escasos recursos que están en comunidades vulnerables. Mediante este espacio de convergencia y de inclusión, esto ha sido posible. Acabamos de discutir un tema importantísimo para la nación, que es el pacto eléctrico, que se concluyó apenas hace un par de semanas, y nos llevó 3 años de discusión y de análisis, pero ahí también estuvieron las iglesias sentadas en este mismo salón discutiendo y analizando la pertinencia de lograr, ¿no?, una producción de energía más barata, más abundante, limpia, y que el pueblo dominicano pueda beneficiarse. En ese rol también del Estado de garantizar la libertad religiosa de manera institucional y yo diría que intencional, hemos logrado, por ejemplo, tener la Ley General de Educación. La Ley General de Educación faculta la presencia de las iglesias en el Ministerio de Educación.
y en el Consejo de Directores, allí están incluidas las iglesias. O sea, que forman parte de las decisiones que se toman en ese importante ministerio para todo lo que es la educación preuniversitaria que afecta a la vida, ¿no?, de las nuevas generaciones. Un paso importante en el que el Estado ha colaborado con la participación interreligiosa en el país es que en la ley 136-03, que es el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, y es el que crea un organismo que es el organismo rector para todas las políticas públicas que afectan la vida de niños, niñas y adolescentes, el CONANI, también están incluidas las iglesias. En la mesa del Consejo Nacional, pero también en las mesas de equipos técnicos que elaboran ya en la parte práctica las ejecuciones de los planes estratégicos y de los planes operativos. Y también nos lleva obviamente a ser parte de la ruta, de la hoja de ruta de cuidado de los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana. Ha sido muy notable la apertura del Estado para las iglesias en lo que tiene que ver también con garantizar que haya una enseñanza de valores, principios y valores en la educación primaria. Y en el año 2000 se emitió una ley que es la 4400 que autoriza a la lectura de la Biblia y la enseñanza en todas las escuelas públicas de la República Dominicana. Es una ley que está siendo ejecutada de manera parcial. Tenemos un texto aprobado por el Ministerio de Educación que fue sometido por la Conferencia del Episcopado y que junto con la institución que representamos nos encargamos de elaborar el reglamento de esa ley y que además de eso faculta tanto a la Conferencia del Episcopado como a las iglesias evangélicas a presentar candidatos para impartir la materia de formación humana y religiosa en las escuelas públicas de la República Dominicana. Creo que este balance inclusivo de lo que es el rol del Estado podría desafiar a algunos países. A nosotros nos desafía a seguir creciendo en materia de algunas prerrogativas que deberían facilitar a la Iglesia mayor eficacia en el desarrollo de sus funciones. Por ejemplo, estamos ahora impulsando una ley de instituciones religiosas, que no la tenemos. Estamos amparados bajo una ley que agrupa a todas las ONG e instituciones de la sociedad civil y igual hemos dedicado tiempo de trabajo, dedicamos 6 meses de trabajo interactivo, interreligioso para producir un proyecto de ley con el apoyo de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, Iglesia Católica, evangélicas, adventistas, testigos de Jehová y otros grupos que también han opinado sobre ese proyecto de ley, que esperamos que muy pronto podamos tener esa nueva ley que regula, que nos ayuda a nosotros a organizarnos un poco más, pero también a tener acceso a las exenciones que el Estado debe proveer a las instituciones que trabajan en el desarrollo integral de la nación. Muchas gracias. Bien. Gracias, pastor. Gracias por sus palabras. Y vamos entonces ahora a escuchar al pastor Sherman Cook, que es el presidente de la Unión del Caribe Holandés de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adelante, pastor Sherman. Gracias, señor moderador. Bueno, antes que todo, quisiera agradecer al organizador y el anfitrión de este evento y que me ha dado el privilegio de participar en este primer simposio de libertad religiosa del Caribe y de poder participar en este prestigioso panel tratando el tema del rol, el papel del Estado en salvaguardar la libertad religiosa y de creencia. Bueno, creo que voy a seguir en inglés, siendo que he prometido a alguien que voy a hablar el idioma de mi alma mater.
Quizás la próxima vez la del Madre Maestra. No sé si me pueden poner la presentación, por favor. Mi intervención esta tarde es un poco más teórico de que dar un poco de experiencia en Curazao, excepto poder decir que la libertad religiosa es garantizada en nuestro, ¿cómo se dice?, Constitución. Y también hay leyes laborales que tratan de facilitar la libertad religiosa. Pero hay bastante que hacer, sobre todo hay desafíos y seguimos adelante. I'm waiting for the presentation to be put on the screen, please. Thank you so much. Yes, before we go even in the presentation, since I think there's a lot of lawyers in the house, and I learned from lawyers to put a disclaimer before the presentation. But since I'm not a lawyer, it might be more ethical than has to do with law. But I'm saying, next slide, please. It says, as holder of a ministerial credential from the Seventh-day Adventist Church, I abide by my duty to be politically neutral. Gracias. I abide by my duty to be politically neutral. The Caribbean's Religious Freedom Symposium is understood to be an academic exercise. Consequently, any political quote or apparent statement done in this presentation needs to be understood in an academic context and not taken as political partisan. And I think after this disclaimer, I'm ready to quote a person that might be less likely to be quoted in a forum like this. Perhaps when I read the first phrase, you may identify the person. It says, the American people will come first once again. My plan will begin with safety at home, which means safe neighborhoods, secure borders, and protection from terrorism. There can be no prosperity without law and order. And that's Donald Trump, the President of the United States of America. Now, this concern for security and safety is not new. I mean, the government's role in security and safety is not new. Since the 17th century, Thomas Hobbes, he claimed that humans, when ungoverned by a central authority, would be in a state of nature, and there will be war of all against all. Consequently, it seems that maintaining social peace is the fundamental purpose of government. Well, not by all means, because the question of how is very important, because some do it by eliminating all dissenters and protesters. That's not how we should do it. Now, generally, most democratic countries, they have their role, purpose, and function defined in their constitution. Let's take an example of one of the largest economy country, and I'll take also the host country, and I'll take also my own home country. There I have some phrases quoted from each constitution of those countries, whereby the constitution seems to define the role of each government or each state. Like the United States of America, they believe the state should establish justice, must ensure domestic tranquility, must provide for the common defense, will promote the general welfare, will secure the blessing of liberty. Dominican Republic says, la protección efectiva de los derechos de la persona, so the effective protection of the rights of the people, of each person, respect for its dignity, and also that each person will obtain the means so they can perfect equally and equitatively their progress, the individual liberty and social justice, public order, and general welfare. Some of those statements are very similar. For Curaçao, it's taken from Dutch. It says the right to autonomy is absolute and non-alienable. It says the constitution of the state should guarantee and respect
people's fundamental rights. It says that justice is its major right, and it provides for positive development of the country, and also equality and freedom for the development of the country. So I try to summarize each of those statements or functions in one word, which gives an idea of which value the state seems to protect. Like for United States of America, we take each one of them, each one of the statements are summarized in the values, like they seem to protect justice, peace, security, prosperity, and freedom. Like Dominican Republic is saying, the state's role is to protect individuals' rights, respect, equality, freedom and justice, public order, peace, and prosperity. And Curaçao seems to protect the autonomy of the people, the right of self-determination, respect, justice, prosperity, equality, and peace. Now, some of those values are those statements that we mentioned before may not say directly the value that is stated here. It might be implied, okay? For instance, and there are so many of them are very similar. Let me go back. Like here, the Dominican Republic is saying, we want to protect the public order, and I think protecting the public order means to safeguard peace in the nation, if you understand what I'm trying to say. Bienestar general seems to be to protect the right to prosperity. So if we summarize it, and you may have heard politicians invoke the values of peace, security, and prosperity. And when we go back, okay, here it is. And you see it in the, I'm trying to use the pointer. You see peace, security, and prosperity. And philosophers have been discussing many times the different values, and they discuss about intrinsic value, the difference between intrinsic value, instrumental value, and final value or terminal value. To make it easy, I want to put it this way. I want to make distinction between desirable values and necessary values. So we see those values. So I put on one side desirable values and this side necessary values. So we want to achieve peace, security, and prosperity. These are expressed most of the times in nouns, because that's the ultimate goal we want to achieve. But there are some values that are necessary for us to achieve those desirable values. And those here, I want to suggest, are peace, respect, and liberty. Now, you say, are these verbs? No, they are there as noun. But we will never achieve those desirable values if the instrumental values or the necessary values will remain as a noun. They need to be put in action. Are you with me? They need to become verbs. So, as a conclusion, we might say, safeguarding freedom of religion or belief is a means to achieve peace, security, and prosperity. So the state's role is to put the necessary values in action by investing money, time, energy, sweat, do something, exercise peace, foster respect for one another in spite of our differences, and facilitate liberty for people to achieve prosperity. Thank you so much. Muchas gracias al pastor Sherman Cook por sus palabras y quiero felicitar a los dos panelistas que han sido estrictos en el tiempo, exactamente 10 minutos cada uno ha tomado. Okay. Qué buen ejemplo. Vamos a escuchar ahora al doctor Enrique Alemán Gutiérrez, que es el presidente de la Plataforma Cubana de Diálogo Interreligioso. Adelante. Muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un extraordinario honor estar representando esa mítica y gran isla del Caribe, igual que otras, la isla de Cuba. Cuba tiene una historia en materia de relaciones Estado-Iglesia, en materia de religiones y en materia de la propia existencia de relaciones ecuménicas y del diálogo interreligioso.
Debemos recordar siempre que Cuba es una nación muy cosmopolita. Nuestra nacionalidad es una nacionalidad muy ecléctica. Son muchos los componentes étnicos que integraron la nacionalidad del pueblo cubano, empezando en primer lugar por nuestras culturas originarias, por nuestras culturas aborígenes, de la cual hoy somos portadores de una herencia cultural inconmensurable que está presente en la vida cotidiana de cubanas y de cubanos de la isla. Esto hizo por años y por siglos que en la cultura cubana se fueran desarrollando diferentes denominaciones religiosas de toda índole, diferentes formas y caminos de la fe, que las cubanas y los cubanos tengamos una cosmovisión del mundo muy plural, muy mestiza, muy enriquecida con todas aquellas naciones que integraron y que integran hoy la cubanía, esa palabra tan bella para nosotros los isleños de la isla que le denominamos cubanía. Esto ha hecho que hoy tengamos un crisol de religiones, de diferentes denominaciones religiosas, muy plural, de diferentes formas de ser y de actuar, todos encaminados en diferentes caminos de la fe y con un aspecto muy fundamental, que las religiones en Cuba vivimos en paz. Hoy nosotros podemos hablar de diálogo interreligioso, pero responde a las relaciones ecuménicas que han existido históricamente, al derecho respetado de libertad religiosa al pueblo cubano. Mi país es un país absolutamente laico, tenemos una educación laica, no tenemos hoy en la isla escuelas religiosas a no ser las provenientes de las diferentes denominaciones religiosas, como son seminarios y otras formas de organización de la enseñanza de diferentes instituciones religiosas, las cuales tienen en Cuba su libre albedrío, organizadas en primer lugar por el Ministerio de Justicia de la República de Cuba, quien le da su reconocimiento legal para poder actuar en actos públicos, ejecutar, alquilar, vender, comprar y desarrollar toda su vida interna con un reconocimiento, como decía anteriormente, ante el Ministerio de Justicia de la República de Cuba, velado con mucho celo por el Estado cubano a través de una oficina para la atención de asuntos religiosos. Muchos de los que aquí presentes conocen a la señora Caridad Diego Bello, muy conocida como la ministra de Religiones. En Cuba no tenemos ministerio de religiones, pero nos complace mucho que a nuestra querida Cari, además, que vela y es la interlocutora entre el gobierno y las denominaciones religiosas, aún las denominaciones religiosas de nueva formación. Las relaciones ecuménicas en Cuba han sido históricas entre cristianas y cristianos, entre hermanas de otras denominaciones y intercambiando continuamente entre ellas. De esto ha velado siempre el Estado cubano porque se garantice el respeto y la inclusión. Las escuelas cubanas estatales son sin discriminación de color de la piel, sin discriminación de sexo, de algún tipo de diferencia sexual, es bajo el precepto martiano. La educación cubana es bajo el precepto martiano de con todos y para el bien de todos, pero existen un número considerable de formaciones religiosas que emanan de los propios seminarios y escuelas de las instituciones religiosas. A partir del 2003, por una iniciativa de muchos líderes de religiones esencialmente protestantes, de religiones budistas también que tenemos en nuestro territorio, se comenzó a crear un ejercicio que concluyó denominándose Plataforma por el Diálogo Interreligioso en Cuba. Esta plataforma agrupa absolutamente a todos los creyentes interesados en esa actitud de la vida, que es un ejercicio de libertad religiosa, de además estar en diálogo. No en diálogo desde las perspectivas ni de explicarnos ni defender nuestros caminos de la fe, sino en preocuparnos y poner en el centro del escenario los problemas de la gran madre tierra, los problemas de la patria, los problemas de hermanos, de contrapartes nuestras en otras partes del mundo. Hay que decir con mucho orgullo y mucho cariño que a esta también diversidad de religiones la integran la Iglesia de los Santos los últimos días, los cuales han recibido en mi tierra
todo el apoyo y el cariño, en primer lugar, del pueblo de Cuba, que cada vez tiene más raíz esta iglesia en nuestro centro. Acontece así un panorama religioso de mucho movimiento. Tenemos muchas contrapartes nuestras en el extranjero, iglesias que siguen asentando su territorio en nuestro país. Cada día más como proceso identitario, al fin y al cabo, se suman hermanas y hermanos de otras partes del mundo que quieren intercambiar con nosotros y que quieren asentar en nuestro país pues los caminos de su fe y encuentran un escenario absolutamente legal y legítimo para la ejecución de todo su ministerio. Yo quiero dejar un poco para la parte de las preguntas y respuestas. Yo creo que el proceso va a ser más interesante. Ya con anterioridad me habían hecho algunas cuantas preguntas que quizás quisiera responder aquí en el auditorio, y gracias a los hacedores de este evento con todo cariño, y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias al doctor Enrique Alemán Gutiérrez. Sí. Rompió el récord porque fue más, él dejó un poquito de tiempo, que se lo vamos a permitir a la excelentísima señora Sandra Granger, primera dama de la República Cooperativa de Guyana. Pedimos un aplauso para ella. Y tiene 2 minutos más que le dejó el señor Enrique Alemán. Okay, muchas gracias. I will speak in English, which is my mother tongue. First of all, I would like to thank the organizers for inviting me, not only to this symposium, but to participate as a panelist in this discussion. I note too that I am the only female who has spoken so far, so I might be bringing a different perspective. I want to underline the fact that I received an invitation, which I assumed was in my own right. So what I say here is not the position of the government of Guyana. It is my own assessment of religious freedom and economic development. Because I believe what I thought was a personal invitation to attend, and I want to ensure that everybody understands that I am not speaking on behalf of the government or people of Guyana in this forum. We start from the premise that every government, every state, every administration has a duty of care to its citizens. So it has to work to protect the rights of the people who comprise that state, regardless of their social or economic status. Just as I would say the parents of a family have a duty of care to their children, or community leaders have a duty to help to ensure the rights of the people who comprise that society. We all know and have heard about the different treaties, charters, constitutions, which from the time of the formation of the United Nations organization and the Universal Declaration of Human Rights have been propounded. We have had so many conventions against discrimination of all types. We have the International Covenant on Human Rights, which many nations have agreed to and in fact have ratified. There's a whole raft of agreements at different levels, whether you're in the OAS or the Caribbean Community or the UN or any other body, which speak to human rights. But unfortunately, these are, I should say, what's the word I'm using? They are honored more in the breach than in the practice. So we keep having to produce more treaties, more conventions, more resolutions, and we're not quite getting there. In fact, the 32nd of the United Nations General Assembly in November 1981, that's 36 years ago, I believe, issued a declaration on the elimination of all forms of intolerance and discrimination based on religion or belief, in which, and I would like to quote the articles, 2 relevant articles. Article 1 states, quote, "Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right shall include freedom to have a religion or whatever belief of his choice, and freedom either individually or in community with others, and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice, and teaching."
paragraph 2 of Article 1 goes on, no one shall be subject to coercion, which would impair his freedom to have a religion or belief of his choice. And then freedom to manifest one's religion or belief may be subject not to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals, and the fundamental rights and freedoms of others, unquote. And then in Article 4, it states, all states shall take effective measures to prevent and eliminate discrimination on the grounds of religion or belief in the recognition, exercise, and enjoyment of human rights and fundamental freedoms in all fields of civil, economic, political, social, and cultural life, unquote. And when we look at the constitutions of the various countries that comprise this world, they will most likely show observance of fundamental human rights. In my own country, Guyana, our constitution reflects this tenet while recognizing the multi-ethnic, multi-religious nature of our society. In fact, Chapter 3 of the Constitution speaks to fundamental rights and freedoms of the individually and clearly states that every person in Guyana is entitled to the basic right to a happy, creative, and productive life, free from hunger, ignorance, and want. That right includes the fundamental rights and freedoms of the individual. And it is significant to me that under Chapter 4 of our Constitution, which speaks to citizenship, it clearly states that no person's religion or religious belief shall be vilified. So in essence, we can say that the constitutions of most states speak to a belief in the fundamental human rights to life, liberty, and the pursuit of happiness, which in my view are linked to the physical safety and social and economic growth and development of the people. But the world we live in today can hardly be described as universally adhering to these rights. We only have to consider the news we receive almost on a daily basis about the Rohingya in Myanmar, the Yazidi in Iraq, the extremist versions of Islam propounded by Islamic State, the sometimes bloody manifestations based on differences between the Sunni and Shia branches of Islam. And of course, my own religion, Christianity, which has had its record of violence against people of different beliefs and persecution of those who did not follow the same path. So while I agree that the state must play a role in the preservation of fundamental freedoms and rights of individuals, including the right to freedom of religious belief, this ought not to preclude the responsibility of every citizen in the promotion and preservation of those rights. Because the state can propound the laws, they can implement them up to a point, but it is the society, the representatives of the state, who will be the people responsible for instituting and ensuring that these rights and freedoms are met for every citizen. So that the population has to also be educated to understand the inalienable right of every person to these freedoms that we propound in our constitutions and our legislation. So you have to ensure that your legislators, your politicians, your policemen, your public servants, people in labor, and the civil society would have to play a role in the implementation and the defense of these freedoms. In effect, our education system and our national debate must focus on knowledge of and respect for diversity in religion or belief, so that ultimately, while the state might promulgate the laws, these have to be interpreted and implemented by the human beings within the society who will most likely have their own values and belief systems. This respect has to be recognized and upheld in the workplace, in social and economic settings, and in places of worship. Therefore, one ought to understand the value of these freedoms being taught to our children at the formal and informal levels.
by respect for and adherence to the individual rights and right of freedom or of religion or belief, I believe that individuals can then focus on pursuit of their own goals, recognizing that they are not allowed to harm others in the achievement of those very objectives. They and the society as a whole can then achieve sustainable social and economic development. Thank you. Bien, muchas gracias a la excelentísima señora Sandra Granger, primera dama de la República Cooperativa de Guyana, y ella también fue consecuente. Y entonces permitió que ahora tengamos un poquito más de tiempo para que son preguntas a cada uno de ellos y las respuestas respectivas. Le pido entonces que la pregunta sea dirigida específicamente al que usted entienda que debe ser la persona que la responde. Vamos a empezar con Al hermano cubano, brevísima. al doctor Enrique Alemán Gutiérrez. Sí, voy a felicitar primero las 4 exposiciones brillantes y sugiero a la universidad, a todas las instituciones que están organizando este evento, que esto se publique en una revista o en un libro para leerlo más despacio. Gracias. Después. 3 preguntas brevísimas para el hermano cubano y con buenas intenciones. Por eso hablé corto, Sí, porque que sabía no me que tenía que malinterprete. responder más. No me malinterprete. En los países de la órbita socialista, principalmente en Europa del Este, Eury sabe de eso, Sí. De ahí vengo en, la, yo. en la Constitución decía religión atea. Ha sucedido eso a través de la historia en Cuba. Número 2. Perdón. Usted me dijo que la Constitución decía religión. No, sí decía. decía porque eso. En la, Ya ha dicho en la eso, mayoría ¿no? de los países de la órbita socialista decía religión oficial, atea. Ajá. Entonces, que si el eso ateísmo sucedió en no es Cuba, una si eso religión. sucede en Ok. Cuba. Número 2. ¿Qué decía en Cuba? A partir de la visita de Juan Pablo II a Cuba, esa es mi pregunta, ha habido un cambio en la libertad religiosa, después también Benedicto XVI y el Papa Francisco, pero principalmente Juan Pablo II, si ha habido un cambio, porque tengo entendido que esas concentraciones que hacen los evangélicos, esa marcha de los católicos que hacen, Y finalmente, ¿tiene otra sí, está pregunta? permitida. Y número 3, No, deje que hable. número No, 3 ya, pre- para terminar, Eury, Sí, número 3, Sí, bueno. sin malas intenciones también. Ajá. Allá en Cuba, la santería, que no es lo mismo que los santos, la santería, y la religión yoruba está al mismo nivel que el cristianismo, está considerado por el Estado. Gracias, Ok, hermano. Yo prefiero en este particular ir respondiendo, porque yo sabía que el escenario iba a estar académicamente movido. Con respecto a las constituciones y quizás el moncheviquismo, que es lo que usted se refiere. Contextualizándolo en mi país, Cuba, hubo un tiempo donde, y todos conocemos en la historia lo que hemos estudiado, donde hoy el Estado nunca fue ateo. Jamás la palabra ateísmo estuvo en la Constitución de la República. ¿Ok? Esto no quita que como todos, personas tan ilustres que están aquí presentes, mujeres y ¿Qué hombres... decía antes de la revolución? Yo te voy a llegar allá. Voy a llegar allá. Absolutamente laica. Laica era la palabra que decía. Esto no quita que se hayan malinterpretado algunas doctrinas y algunas palabras que he escuchado mucho aquí hoy como la religión es el opio de los pueblos. Yo tuve una conversación Eso lo dijo con- Carlos Mar, Eso, Carlos Mar dijo pero lo tantas dicen co- fuera de contexto. muchas A veces. ver, Carlos Mar dijo tantas cosas en esa cuartilla y lo único que se nos enseñó por muchos años fue esa frase. Yo les invito a leer en esa misma cuartilla el párrafo que dijo Carlos Mar de qué debía beberse en el Cádiz. Y yo creo que no hay frase más cristiana y más de la vida de Cristo que esa, porque en esa frase está contenida este ejercicio de libertad religiosa y está contenido el diálogo interreligioso y está contenido la filosofía doctrinal fundamental de todas las religiones. Doctor, mi pastor La Rafi- práctica del bien, el amor a mi prójimo. pastor Te Rafi Pac, que regalé está 2 aquí. minutos para No, coger pero déjeme decirle, dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Así es. Y por eso siempre que dicen Así eso de es. Carlos Mar, lo hacen ver como mal Sí, y usted sí. está haciéndolo bien, que es diferente. Un gran académico de esta tierra y amigo personal me confesó, sin decir nombre, que él no sabía que había otro texto dentro de esa frase o esa frase en otro texto. Me hablaba de los papas. La isla de Cuba tiene la bendición de haber recibido 3 veces a papas. 3 veces a papas. El ejercicio de que el hecho
de que nos haya visitado un papa es un ejemplo de libertad religiosa, es un ejemplo de la voluntad política del Estado cubano de garantizar el intercambio y el fomento de las religiones. Con respecto a la estabilidad de la vida de las religiones en Cuba, antes y después del Papa, le puedo garantizar como ciudadano cubano que vive 50 años en la isla, que sigue siendo el mismo. O sea, ha sido, yo creo que la visita del Papa, el reconocimiento al mérito de esa apertura en ese campo. Como bien dijo acá el maestro, no podemos analizar los hechos sin tener presente el momento histórico concreto. Cometeríamos errores capitales. La tercera pregunta... La brujería. Ok, la brujería, excelente pregunta. Brujería y santería. Ok, bien. Bueno, querido hermano, ahí estás mezclando varios términos. Ok, yo soy médico, profesor titular en higiene y epidemiología y doctor en ciencias en religiones comparadas. Afortunadamente para cubanas y cubanos, la brujería es un término con más fervor religioso en otras denominaciones que dentro de la propia santería. Eso le da un valor a las santeras y los santeros inconmensurable. La santería es una práctica dentro de mi país, incluida dentro de una denominación religiosa legal que se llama religiones cubanas de origen africano. Estas religiones cubanas que llegaron a la isla desgraciadamente al proceso tan siniestro, ese gran holocausto que también constituyó la esclavitud, siempre digo desgraciadamente, hizo que trajeran formas de hacer y pensar y una cosmovisión muy diversa del mundo. Estas religiones tienen un arraigo en el pueblo cubano inconmensurable, de los cuales todos somos partes de esa identidad. La característica principal de la religiosidad del cubano es que es interdenominacional. Interdenominacionalidad que garantiza la Constitución en el hecho de creer o no, o intercambiar o creer en varias, pero además esta característica y esta mezcla de los componentes étnicos de las cubanas y los cubanos nos ha hecho en poder ser imposible dar en porcientos el nivel de ser, tantos evangélicos, tantos cristianos, tantos pentecostales, tantos mormones, porque en el orden práctico la idea general de la cosmovisión del cubano es muy diverso. Mire, si viven en paz y se intercambian con iglesias evangélicas constantemente. Las iglesias no las hacemos los líderes, las iglesias las hace el gremio. Y el gremio nos enseña mucho más a los líderes que nuestros propios preceptos religiosos. Y lo que el techo de la iglesia no mezcla, lo mezcla el bloqueo, lo mezcla la vida cotidiana, lo mezclan las necesidades del pueblo cubano impuesto por el bloqueo y mucho más ahora con la política de Donald Trump hasta nosotros. Sí hay un intercambio y sí hay un acercamiento con hermanas y hermanos. Las cubanas y cubanos leen la Biblia, son pastores, van a la iglesia católica, presentan una festividad de origen yoruba, porque yoruba además es una cultura y un pueblo de una inmensa riqueza e inmenso sufrimiento y dolor. Gracias, doctor. El señor, sí. Sí, muchas gracias. Felicitaciones también a los 4 panelistas por sus exposiciones. Yo quiero hacer dos preguntas breves, una al expositor cubano y otra al pastor dominicano. Respecto de Cuba, el Código Penal de Cuba, si yo no recuerdo mal, el artículo 206, castiga la objeción de conciencia. Dice que uno no puede oponer sus creencias religiosas al cumplimiento de las leyes y eso es un delito. La pregunta es si esto no es una violación de la libertad religiosa y de conciencia. Sí, el artículo 206, si no recuerdo mal, del Código Penal de Cuba, castiga la objeción de conciencia como un delito. La pregunta es cómo esto se compatibiliza con la libertad religiosa. ¿Su otra pregunta? Sí, mi otra pregunta es respecto del tema de la educación, de la enseñanza religiosa en las escuelas en República Dominicana. La pregunta es, ¿el contenido de esa enseñanza es religiones en general o se enseña una religión en particular? Y en ese caso, ¿cuál y cómo cuando hay personas de distintas confesiones religiosas? Empezamos con el pastor Fidel Lorenzo. Bueno, en lo que tiene que ver con la ley habla de 2 aspectos. Número 1, la lectura pura y simple del texto sagrado, que es la Biblia.
Y la segunda parte, la enseñanza. Son dos aspectos de la Biblia. Desde el contexto del maestro que enseña. Porque la República Dominicana es una nación con una identidad cristiana. Es tan así que es el libro que está en el escudo. La identidad del pueblo es la Biblia. Y está abierta en Juan 8:32, que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por demás tiene la cruz como símbolo de redención. Y si eso fuera poco, como un valor fundamental a Dios. Dios, patria y libertad. Entonces la República Dominicana es un país único en el mundo que su identidad es la identidad cristiana, constitucionalmente. Entonces está dentro del contexto. Perfecto. Doctor Enrique Alemán. Usted tiene razón, muchos de esos artículos han sido ya modificados recientemente, de hace 12, 13 años, han sido modificados, se han tratado de incluir cada vez más derechos a toda la diversidad de conciencia, de expresión, de acción y de obra, y le invito, le voy a regalar una nueva, digamos, reforma del Código Penal cubano. Para que no dice eso ya, no dice eso. No, ya no. Con 36 reformas al Código. Perfecto. Que han existido. La señora, por favor. Sí, buenas tardes. Los felicito a cada uno por su panel. Lo que quiero poner sobre la mesa no necesariamente me lo debe responder una sola persona, pero apostaría... Yo le pido que usted escoja el que usted quiere para que seamos más. Sí, la señora. Okay. La primera dama. La primera dama. Sí, el tema que yo quiero poner sobre la mesa son las costumbres. La religión incluye prácticas culturales que se contradicen con los derechos humanos. Y también el señor de la otra isla, ellos dos, le dieron sobre todo relevancia al tema de los derechos humanos. Gracias. Que ellos dos respondan. Sí, la pregunta y la inquietud es que en un marco de un primer simposio, que espero que se continúe, se puede incluir en el debate o poner diálogo entre cultura, religión y derechos humanos. Porque hay prácticas religiosas que son contrarias a los derechos humanos. Entonces, en esa libertad, necesita que esa libertad tenga límites también. Correcto. Y yo entiendo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene 3 principios y generalmente se le da mayor relevancia a la libertad, pero también si ponemos ahí la igualdad y ponemos la fraternidad, tendremos, incluso hablando de religión, tendremos otra mirada. Perfecto. La primera dama, la excelentísima señora Sandra Granger, primera dama de Guyana, tiene la palabra. First of all, I come from a plural society where we are not only Christian, we also have sizable members of the population, sectors of the population which are Muslim and Hindu. So we, given our history of colonization and slavery, I think that has helped us to be much more receptive and to accept a type of syncretism in our religions. So that you might find a syncretism of African and Christian religion, as you do in Brazil and Cuba, Haiti, and so on. And we do accept Muslims and their belief. And not all people who adhere to the Islamic faith are terrorists or people who are, what shall I say, extremists in their belief. Because if you know our history, these people have arisen from a long culture of knowledge, education, which they have shared with the world. So we don't really look at, we don't have, I don't think, infringement of human rights in my country at least. There is respect for differences in religion. We have the president of our interreligious organization here, Reverend Magarel. He's a Christian, but he relates with the other members of our community. And I cannot recall any practice which infringes on the human rights of any member of the population in my country. Yes? El pastor Schurman, si quiere
expresar algo? Ok. Ella quiere decir algo, si le permite, entonces voy a contestar luego. Ok. Sí. ¿Tú quieres precisar? Ejemplo, pero ahora sí, gracias. No necesariamente en su país, no sé en cuáles países de Latinoamérica, pero para poner un ejemplo tangible está la mutilación genital femenina, que es de origen religioso, se supone, en algunos Ok. países. Habrán otras prácticas. Bien. But I do think, if you are talking about genital mutilation, I assume, which occurs mainly it still takes place in Africa, but I do know that the Organization of African First Ladies have gotten together and are speaking out and working against it. They're working in their communities against it. They see it as an abomination, and Perfecto. of course, of necessity, an infringement of the rights of the girls. But there are other cultural issues that have to come into play. And one of the things that the African First Ladies have found, and we have found as First Ladies in the Caribbean community, is that you cannot just sit down and promulgate legislation. You have to get to those intrinsic values that might have been operating in a society for years, and you have to speak to the community. You have to speak to the people involved directly before you can get progress. All the laws in the world will never change things. It is the people on the ground who are leaders in their own rights, who are the people who live the damages to themselves, who will need to move and change it. That's why I said the state can promulgate laws ad infinitum, but unless the people see the values of those laws. The Constitution says that you are free to practice your religion as long as you're not infringing on the rights of other people. And so you have to move forward with tolerance and respect and, of course, an understanding of the roots of that culture. I hope that answers your question. Perfecto. Pastor Schulman, sí. Gracias. La primera dama de Guyana. Adelante. Sí, los derechos, todos los derechos tienen su límite, la libertad de religión también. Por ejemplo, si yo puedo poner un ejemplo, en nuestra sociedad, si uno estudia la demografía, esos últimos años está polarizando, en el sentido que hay gente que sale de una religión particular y van a otra religión, pues está cambiando la perspectiva filosófico-teológico. Entonces, en el ambiente que estamos, hay, por ejemplo, grupos de personas que identifican como homosexual, digamos, y están abogando por su derecho de casarse. Okay. Ahora, eso se infringe con el derecho de unos empleados civiles que sienten que su conciencia va a ser violada si tienen que casar a una persona así. Entonces, lo que el gobierno holandés ha hecho, que los empleados civiles que ya trabajaban antes que esa ley, antes que sea legal el matrimonio homosexual, ellos tienen el derecho de ausentar. Pero los que son empleados después, sí tienen que hacerlo. ¿Me entiende? Pues porque ahora ya todo uno sabe, cuando uno es un empleado civil, uno representa el Estado y no un grupo religioso en sí. Pues ahora uno sabe, antes de escoger qué va a trabajar, que ya tiene ese asunto que hacer. Esa es la forma que lo han solucionado. Gracias, Pastor. Una última pregunta, ya llegamos al final del panel. Sí. La última pregunta. Sí, muy buenas tardes. Robert Balbi le habla, periódico digital elvoceroaldía.net. Okay. Mi pregunta es para los organizadores del evento, que los felicito realmente, si este simposio de libertad religiosa del Caribe va a ser llevado a otra provincia de lo que es República Dominicana. Esa es mi pregunta. Bueno, tendrás que acercarte a los organizadores. Porque para darte esta respuesta no puede ser ninguno de los que estamos aquí arriba, pues somos invitados todos. Entonces, Rafael o uno de los organizadores se acercará a ti y entonces te dará esa respuesta. Vamos entonces a terminar esta última pregunta para concluir esta sesión. Hay que prenderle el micrófono, sí. O prestar, ok. Puntual la pregunta. Estamos ya en la parte final. Buenas tardes. Felicidades a los expositores, al panel en sentido general. Al representante de Cuba, dos preguntitas bien sencillas. Primero,
¿Emite el gobierno cubano alguna autorización escrita para reconocer el establecimiento de una iglesia o fe determinada en el país? Segundo, ¿hay alguna restricción para el proselitismo y la adoración en Cuba? Y para el pastor Fidel dominicano, Lorenzo. Fidel Lorenzo, en el ámbito del reconocimiento del derecho al culto consagrado en la Constitución de la República Dominicana, y siendo que hay una diversidad de escuelas o colegios en la República Dominicana que practican o que son sustentadas por diferentes religiones, ¿podría un participante o un estudiante de uno de esos colegios solicitar la exoneración de la responsabilidad de participar en las actividades de esa religión por su creencia particular? Ok, perfecto. El doctor Enrique Alemán. Usted le decía dominicano. Los cubanos siempre dándole facilidad a los dominicanos. Más a los dominicanos. Adelante, el pastor. Sí, la ley es explícita, no es obligatorio. Los padres tienen el derecho de reservarse el que sus hijos atiendan o no a esa materia de sin que eso tenga humana ninguna implicación. Y religiosa, sin que tenga ninguna implicación para fines de calificación. Correcto. El doctor Enrique Alemán. En la cultura jurídica cubana, como en otras culturas jurídicas del mundo, el hecho de legalización de una institución lleva un documento legal que se llama certifico. Tiene otras denominaciones en otras partes del mundo. Además, certifico que le permite a usted demostrar su presencia legal en el país y la firma de contratos, compras de inmuebles, ventas, en fin, la vida interna de toda institución religiosa. Eso lo emite en nuestro país el Ministerio de Justicia de la República de Cuba y tenemos una oficina específica para la atención de los asuntos religiosos. No hay limitación para hacer el proselitismo desde las distintas denominaciones religiosas. Hay algo que tenemos que tener todos en cuenta y quisiera dirigirme a la señora que hizo la pregunta, muy importante. La libertad, cualquier libertad que tratemos, y más la religiosa, termina cuando comienza la libertad y los derechos de los demás. No podemos jamás hacer una mirada a otras religiones desde el escarnio, desde la burla, desde lo imposible, desde el nomadismo. Comparto con usted la idea como médico que las abrasiones genitales son de un inconmensurable dolor físico y psicológico para quien la sufre. Pero esto tiene que también tener una mirada etnográfica, cultural y antropológica. No podemos tener la bandera de la verdad en la mano. Debemos ser pacificadores interreligiosos. Debemos ser buenos vecinos interreligiosos y tenemos que lograr la equidad entre las religiones. Iguales no seremos jamás. Dios nos creó diferente para darnos más fortaleza. La equidad entre las religiones es lo que permite el ejercicio de la libertad religiosa y lo que permite ser hoy personas, mujeres y hombres de diálogo interreligioso. Bien, muchas démosle gracias. un aplauso a los 4 panelistas y así concluimos esta sesión de Perspectiva Gubernamental, el rol del Estado en la protección de la libertad religiosa. Gracias a todos. Como ya ha señalado el licenciado Eury Cabral, concluimos la 4ª sesión de este primer Congreso de Libertad Religiosa del Caribe, enfocado en esta sesión al rol del Estado en la protección de la libertad religiosa. Un receso de 15 minutos y nos reintegramos para la 5ª sesión, que tiene perspectiva internacional. Muchas gracias.